Listo. Entonces, cuando hablamos de función, siempre estamos hablando de una relación entre dos variables, ¿no? Por ejemplo, el área, en términos de su radio, sabemos que el área es igual a pi por el valor del radio elevado al cuadrado, ¿no? Entonces podemos decir que el área depende del radio, ¿sí? Disculpe la Directamente. interrupción. ¿Estás presentando pantalla? Sí, ¿no se ve la pantalla? Pues No en la debe- mía no. No se ¿No? ve, A mí tampoco. se ve la comparación. No, profe, no se No, ve. señor. Vamos a ver qué Solo se pasó. ve la imagen del profesor. Ahora sí está Ya, normal. ahora sí. Perfecto. Gracias, profe. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto, bueno, muchas gracias. Listo, entonces, cuando tenemos la relación, ¿cierto? Que cumple el concepto de función, ahorita vamos a detallar un poquito qué es lo fundamental para que las relaciones sean funciones, ¿sí? Porque como les dije ahorita, no toda relación es una función. Pero cuando yo logro ver que hay una relación entre dos valores, ¿cierto? Y que esa relación es función, siempre hay una variable que está dependiendo de la otra, ¿sí? Una es como un poco libre, podríamos decir, y la otra depende de ese valor que toma la libre, ¿sí? Entonces, esa que es libre la llamamos variable independiente. En el caso del área del círculo, entonces el radio puede ser cualquier valor. Yo puedo tener un radio en círculos, cualquier número positivo, ¿sí? Mayor estricto de 0, ya sea 1, 2, o pueden ser también racionales, un medio, o incluso irracionales, ¿sí? Puede ser cualquier valor positivo. Y cuando yo le dé el valor al radio, ese valor me va a decir quién es el área. O sea que el área está dependiendo del valor del radio, ¿sí? Entonces, a ese valor que depende de esa variable independiente, pues la llamamos variable dependiente. ¿Listo? ¿Alguien tiene por ahí un micrófono activado para que por favor lo desactive? ¿Listo? Entonces, en general, podemos describir las funciones, por ejemplo, como esta que tenemos aquí, fx igual a x más 2. Entonces, ahí tenemos una función que está dependiendo de un valor x, y al yo dar un valor x, el fx me va a dar un valor específico, ¿sí? El fx no es un valor libre, ese fx depende del valor que nosotros le demos a la variable x, ¿sí? Entonces vuelve y juega. Entonces x podría tomar cualquier valor, ¿sí? Puede ser cualquier número real, ya sea positivo, sea 0 o sea negativo, ¿sí? Pero al yo colocar ese valor de x, ahí ya me dice quién es el valor de fx, ¿sí? Por ejemplo, si colocamos 3, pues fx sería 5, ¿cierto? O sea que fx depende fuertemente del valor que tome x, o sea que fx es la variable dependiente, ¿sí? Que la solemos denotar por la letra y, ¿sí? Bueno, ¿qué es una función? Entonces, es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Entonces, lo que hablamos ahorita es una relación, pero no es cualquier relación, ¿sí? Debe cumplir algo particular. ¿Qué es eso particular? Que a cada elemento del conjunto de partida, ¿sí? A ese le corresponde un único elemento del conjunto de llegada, ¿sí? O el primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Las preguntas que tengan las pueden ir haciendo por el chat. Ahí tenemos también otro profesor de la red del curso que las puede ir contestando, o ahorita damos también un espacio para solucionar esas dudas, ¿listo? Para ir avanzando en la presentación, porque a veces en la misma presentación a veces se van contestando esas dudas. Listo. Bueno, entonces a ese primer conjunto donde parte la función, ¿sí? A ese conjunto lo llamamos dominio, ¿no?
Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos dos conjuntos, 4 ejemplos con 2 conjuntos. El primer conjunto consiste de las letras A, B y C. Y el segundo consiste de las letras, consiste de los números, perdón, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, no, recuerden que es una relación, ¿no? Pero esa relación debe cumplir que cualquier elemento del conjunto de partida debe estar relacionado con un único elemento del conjunto de llegada. Entonces, por ejemplo, A solamente está relacionado con 1, B solo está relacionado con 2, C solo está relacionado con 3. O sea que cumple la condición para hacer función. ¿Listo? Entonces, es una función. Miremos, por ejemplo, el B. ¿Por qué no es función? Perdón, el ejemplo C. ¿Por qué este no es función? Porque el A, que es un elemento del conjunto de partida, está relacionado con dos elementos diferentes. ¿Sí? Recuerde que para hacer función debe estar relacionado solo con un elemento del conjunto de llegada. Entonces, ya así los otros sí tengan solamente un elemento relacionado, con que haya uno que se relacione con dos diferentes, ya es suficiente para decir que no es función. ¿No? Noten que este caso es diferente porque hay uno que está relacionado con dos del conjunto de partida, pero es un elemento del conjunto de llegada. O sea, no incumple el caso de función, porque el caso de función es que uno es de partida esté con dos del conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, como lo contrario. Entonces, cuando nos fijamos en la restricción de ser función, que es los elementos del conjunto de partida, cada uno de ellos está relacionado con un único elemento. ¿Sí? Incluso los tres podrían ir al mismo y sigue siendo función. ¿Sí? Como el caso del D también, ¿sí? Es una función. ¿Listo? Bueno, por ejemplo acá, este diagrama no corresponde a una función. Tenemos un conjunto de partida con las letras A, B y C y un conjunto de llegada con las letras, con los números 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, déjenme un momento. Listo, entonces este diagrama no corresponde a una función porque un elemento del conjunto de partida está relacionado con el 1 y con el 4, ¿sí? Con dos elementos diferentes. No es función. ¿Listo? Pensemos en la siguiente relación. Claramente es función, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de función, entonces debemos identificar quién es el dominio y quiénes son las imágenes de esos elementos de dominio, que son lo que llamamos el rango de la función, ¿sí? Entonces, como el dominio son los elementos que tienen una imagen, todos los elementos del dominio tienen que tener una imagen, ¿sí? Noten que en esta relación hay un elemento que no tiene, que es la D, ¿sí? ¿Verdad que cuando hablamos del dominio, la D no puede estar ahí, ¿sí? Porque ella no tendría imagen. Para que el D esté en el dominio de la función, ella debería tener estar relacionado con alguien en el conjunto de llegada. Obligatoriamente todo elemento del dominio debe estar relacionado con un elemento del conjunto de llegada. Entonces, el D no estaría en el dominio. ¿Listo? Y podemos decir que pues ella no está definida para D. Cuando hablamos del rango, entonces, ¿cuáles son los elementos que son imágenes de un elemento del conjunto de partida? Entonces, por ejemplo, el 1. El 1 es imagen de la A. El 2 pues no es imagen de nadie, ¿cierto? O sea que el 2 no está en el rango. ¿Sí? El 3 es imagen del B y el D, ¿sí? En este caso, pues, es imagen de dos elementos diferentes, pero con que sea imagen de uno es suficiente. ¿Listo? Y pues el 4 pues es imagen del C. O sea que cuando hablamos del rango sería en este caso el 1, el 3 y el 4. ¿Listo? Bueno, vamos a pensar en una función numérica de la forma 1 sobre ellos.
¿sí? Entonces, queremos determinar cuál es el dominio de esta función. Entonces, como son números, ¿cierto? Yo debo tener en mente la regla de los números que tenemos en cuanto a divisiones y en cuanto a radicales. Hay una también para logaritmos, pues la vamos a ver más adelante. Pero en principio serían esas dos, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas que nosotros tenemos? ¿O qué tipo de indeterminaciones podríamos tener en divisiones y en radicales? Entonces, en el caso de divisiones, que es el que tenemos acá, nosotros sabemos que no podemos dividir un número por cero, ¿sí? Entonces, no pueden existir en en el denominador valores iguales a cero, ¿sí? Entonces, en este caso, el x no podría ser igual a cero porque tendría la división 1 sobre 0 y eso es una indeterminación en lo real, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos la gráfica de esa función, nos damos cuenta de que el 0 no tiene una imagen, porque pues no puedo evaluar en 0. Cualquier número real yo lo puedo evaluar acá, 1 sobre x, excepto el 0. El 0 es el único que me genera esa indeterminación, ¿listo? En el caso que ustedes les aparezcan funciones con radicales, pues lo primero que debo ver es que si esa raíz es par, en el caso de raíces pares solamente, por ejemplo, raíz cuadrada, o raíz cuarta, o raíz sexta, etcétera, etcétera, ¿sí? En ese caso, lo que está dentro de la raíz tiene que ser estrictamente positivo, ¿sí? Bueno, 0 o un número positivo, 0 en el caso que eso esté en el numerador, porque si está en un denominador, pues no podría ser tampoco 0 por el mismo problema que mencionamos acá. Entonces yo empiezo a buscar, bueno, cuáles son los valores que puede tomar x para que lo que esté dentro de la raíz no sea mayor que 0, ¿sí? Esa es, digamos, como la forma en que nosotros empezamos a buscar dominios para funciones, ¿listo? Bueno, entonces en este caso, todos los números reales están en el dominio excepto el 0, ya que en x igual a 0 la función no está definida. La división entre 0 genera una indeterminación. Eso tiene que ver porque el 0 pues, no tiene inverso. Por el hecho de que todo número multiplicado por 0, pues me da 0. Ahora, cuando vamos a mirar el rango, entonces recuerden que el rango son todos los valores que son imágenes de un elemento del dominio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 1 está en el rango, el 2 está en el rango, todos estos elementos que están por acá están en el rango, ¿sí? Pero hay un solo elemento que no está en el rango, ¿sí? ¿Cuál es un elemento que no está en el rango? Pues el 0, ¿sí? Si yo trazo rectas horizontales, yo me doy cuenta que siempre van a cortar a la recta, a esta curva azul, ¿sí? Siempre las van a cortar en un punto, excepto si yo trazo una línea horizontal aquí justo por el eje X, ¿sí? O sea, pasando por 0. Es la única que no me va a cortar a la gráfica. Entonces, ese 0 tampoco está en el rango, ¿sí? O sea que cuando hablamos del dominio de la función, todos los reales excepto el 0. Cuando hablamos del rango, todos los reales excepto el 0. Para esta función, ¿no? Recuerden que todas las funciones pueden cambiar su dominio y su rango. ¿No? Por ejemplo, pensemos en esta función, x más 2. Esta función, cuando vemos su gráfica, pues tiene esta forma. Una recta, ¿sí? Que pasa por 2 en el eje Y corta en menos 2 en el eje X. Entonces, ¿quién me dice cuál sería el dominio? ¿Cuáles son los valores que puede tomar X y que no me genere una indeterminación? Buen día. Pues sería infinito, ¿no? No hay forma de que me genere una indeterminación. No hay forma que me genere una indeterminación. Muy bien, José. O sea, puedo tomar cualquier número real y voy a encontrar una imagen, ¿cierto? Note que si usted, por ejemplo, reemplaza, no sé, en 7, por ahí va a tener una imagen, ¿sí? Obviamente esto sigue creciendo, pero bueno, por el espacio no alcanza, o en números negativos también, o en 0 también. Sí, no hay problemas porque no tenemos ni divisiones, ¿cierto? Tampoco tenemos raíces pares. O sea que el X podría tomar cualquier valor real y no me va a generar una determinación. O sea que nuestro dominio vendría siendo
Todos los reales, perdón, aquí hay un error. Desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Y si queremos ver el rango, es lo mismo también, cualquier valor que yo tome, ya sea en la parte positiva, si yo trazo una línea horizontal, voy a cortar a la recta verde, ¿sí? O si la trazo en cero, pues también la voy a cortar, que en este caso la corta en -2. O si trazo una línea horizontal por acá en un valor negativo, pues también la voy a cortar como por estos lados, ¿cierto? O sea que el rango también sería todos los reales, ¿sí? Bueno, pensemos en otra función. F de x igual a x al cuadrado. Entonces, bueno, si quisiéramos ver su gráfica, pues es una parábola de esta forma, ¿cierto? Con vértice en el origen. Y en caso de indeterminaciones, ¿será que yo Profe, voy a no, encontrar una indeterminación para x al cuadrado? ¿O será que también el dominio son todos los reales? ¿Qué dicen ustedes? Sí, el dominio serían todos los reales. Serían todos los reales también. Bien, Andrés. Positivos. Porque no tenemos lo mismo, no tenemos ni divisiones, ¿cierto? Ni tampoco tenemos raíces pares. O sea que pues no voy a encontrar alguna restricción o algún número en el que yo reemplace y eso me genere una indeterminación, ¿sí? Cualquier número real puede ser elevado al cuadrado y pues me va a dar otro número real, ¿cierto? Entonces, en este caso, el dominio sería todos los números reales, ¿sí? Desde menos infinito hasta infinito. Ahora, el rango. Cuando pasamos rectas horizontales, siempre me van a cortar a la gráfica, excepto para los valores negativos, ¿cierto? Note que para acá en la parte negativa del y, pues si yo paso rectas horizontales, pues no cortan a la gráfica en ninguna parte porque la gráfica solamente se encuentra en el primer y el segundo cuadrante. O sea que cuando hablamos del rango para esta función sería desde 0 a infinito, todos los reales positivos, ¿sí? Incluyendo el 0. ¿Estamos? Para el caso de x a la 3, vuelve y juega, no tenemos problema. O sea que serían todos los reales el dominio. Y cuando yo trazo rectas horizontales, ya sea en la parte positiva o en la negativa o en cero, también va a cortar a la gráfica, ¿cierto? O sea que el rango también sería todos los reales. Ahora esta. Note que aquí sí tenemos una división, ¿cierto? Y esa división se me hace 0 cuando el x es igual a ¿qué? Cuando se me hace el denominador 0. Cuando Es igual a el 1. X es igual a 1, positivo, ¿sí? Cuando el x es igual a 1, exactamente. Si yo reemplazo el x por 1, pues acá arriba me daría 3, pero acá abajo me daría 0. Y tendría una división por 0 y ya eso me da una determinación. Recuerde que en los reales no tenemos divisiones por 0. Entonces, claro, aquí el dominio vendría siendo todos los reales excepto el 1, ¿sí? O sea, de todos los casos posibles, el único elemento que tiene problemas es el 1, ya que lo sacamos de ahí, ¿sí? Entonces, de los reales. Y saco el 1. Aquí, déme un momentico. A ver, Travis. Vamos a. Aquí, recuerden que vendría siendo de esta forma, ¿no? Profe, volvió a dejar de presentar, qué pena. Sí, cuando no se sale es que voy a presentarlo de otra forma. No, ¿listo? Entonces. No. Desde menos infinito, ¿cierto? Hasta infinito. ¿Listo? Y pues a eso le quitamos el 1. ¿Sí? Y cuando miramos el rango, pues pasa lo mismo, ¿no?
Note que cuando yo trazo líneas horizontales, esas líneas horizontales siempre me van a cortar a estas curvas verdes, excepto en x igual a 1, ¿sí? O sea que el rango viene siendo también todos los reales excepto el 1. Otra forma de escribir eso podría ser también, vamos a aceptar esta ecuación. Acá aparece el simbolito. En ecuaciones, yo por acá tengo símbolos tipo letra. Entonces, símbolos tipo letra me aparecen los reales, los enteros, por acá tenemos los racionales, los naturales, hasta los complejos tenemos, ¿no? Entonces, podríamos presentarlo de esta forma también. Sí, son dos formas diferentes de presentar al mismo conjunto, ¿sí? Entonces, desde menos infinito a infinito, digamos, presentado de forma de intervalo, que son todos los reales, y le quito el 1. O podría verlo, en este caso, pues como el rango es, también coincide con el dominio, también podría presentarlo como los reales, excepto el 1. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver tipos de función. Entonces, un tipo de función muy usado, muy conocida también, son las funciones lineales. No toda función es lineal, pero toda función lineal pues es función. ¿Cómo es una función lineal? Bueno, entonces, primeramente es la representación de la relación entre dos variables, porque pues es función. Esta representación la podemos realizar a través de un enunciado, de una situación problema, una fórmula matemática o de una gráfica en el plano cartesiano. Cuando nosotros vemos la gráfica de estas funciones lineales, siempre vamos a ver una línea recta, ¿sí? Las fórmulas generales, o sea, ¿cómo identificamos que cuando tengo una fórmula, eso me está representando una función lineal o me está representando una recta? Cuando yo puedo ver que es de la forma m por x b, ¿sí? Donde m es la pendiente de la recta, donde esa pendiente me mide lo que es la inclinación, y el b me mide o me muestra lo que es el corte con el eje y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que la pendiente sea positiva, pues la función tiene esta forma, siendo creciente, ¿sí? En el caso que la pendiente sea negativa, entonces tenemos una función de esta forma. Piensen como en una montaña, ¿no? Si usted va subiendo la montaña, entonces va con pendiente positiva, ¿no? Si usted va bajando la montaña, entonces tenemos pendiente negativa. En el caso que la pendiente sea cero, pues vamos a tener una función constante. Déjenme un momentico. Bueno, ¿cómo calculamos la pendiente? Entonces, para calcular la pendiente, siempre vamos a necesitar dos puntos de la recta. Cuando tenemos esos dos puntos de la recta, a uno lo identificamos como x1, y1, y al otro lo identificamos como x2, y2, ¿sí? Y entonces la pendiente va a ser y2 menos y1, o sea, la diferencia entre los y, en este orden, sobre x2 menos x1, o sea, la diferencia de los. ¿Listo? Y cuando tenemos la pendiente y un punto, podemos calcular la ecuación de la recta mediante esta fórmula punto pendiente. La fórmula punto pendiente es y menos y1 igual a m por x menos x1. Ahí vamos a ver unos ejemplitos de cómo entonces, por medio de dos puntos, calcular la ecuación de la recta, ¿no? Entonces, en el caso de la fórmula punto pendiente, tanto el y como la x van a ser variables, o sea, valores que no se conocen, y el x1 y 1 van a corresponder a las coordenadas de un punto que esté en la recta. ¿Cuál punto? Cualquier punto que esté en la recta, ¿no? Noten que, por ejemplo, para la pendiente necesitábamos dos. Entonces, a veces le dan a ustedes dos puntos, y con esos dos puntos, bueno, vale la pendiente. ¿Y cuál de esos dos puntos yo reemplazo aquí en la fórmula pendiente? Pues la respuesta es que usted puede reemplazar cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos debe llegar al mismo resultado, ¿sí? No es que llegue a una recta con uno y a otra recta con otro, no, llega a la misma recta, ¿sí? Vamos a ver un ejercicio. Entonces, calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B. Ahí tenemos los puntos. El punto A es 3,4
Recuerden que cuando vamos a representar puntos en el plano cartesiano, la primera coordenada corresponde a la coordenada en X y la segunda coordenada corresponde a la coordenada en Y. ¿Sí? Y el B en este caso sería menos 3, menos 2, ¿no? Aquí me corresponde. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de pendiente. Ya tengo los dos puntos, ¿sí? Entonces, digamos que el x1, y1 va a ser 3,4 y el x2, y2 va a ser menos 3, menos 2. ¿Bien? Y le conectar por acá. Ahora sí, digamos que este sea x1, y1, ¿sí? Y que este sea x2, y2. ¿Listo? Entonces, si reemplazamos aquí, entonces y2 pues sería menos 2 menos y1 que sería 4 sobre x2 que es menos 3 y le quito x1 que es 3. Y yo resto lo de arriba, a menos 2 le quito 4 pues me da menos 6 y a menos 3 le quito 3 pues menos 6 también. Y menos 6 dividido menos 6 pues me da 1. ¿Sí? O sea que la pendiente es 1, una pendiente positiva, ¿no? Ahora vamos a reemplazar entonces en la fórmula punto pendiente para encontrar la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces vamos a tomar este primer punto. ¿Sí? Entonces y1 sería 4, la pendiente pues ya la hallamos que es 1, y x menos x1 que sería el x1 pues es 3. ¿Listo? Y pues ahí tratamos de llevarlo a su forma general. Recuerden que su forma general, déjenme resolver un momentico. Función lineal. Eso. Está acá, ¿no? Debo llevarla a esta forma, Estoy en donde me clase. indica quién es la pendiente y quién es el punto de corte. ¿Listo? Entonces, llevándola a esa forma, tendríamos entonces, pues, 1 multiplicado por x menos 3, pues x menos 3, ¿cierto? O si usted distribuye el 1, pues 1 por ¿Qué? x y 1 por 3, 3. ¿Alguien por ahí tiene el micrófono activado? Y este menos 4 lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, como está negativo, pues pasaría a sumar, ¿cierto? Y a menos 3 le sumo 4, pues me daría 1 positivo, ¿sí? ¿Estamos todos ahí? Ya tenemos entonces nuestra recta, ¿sí? De la pendiente 1 y el punto de corte 1. Cuando yo trace la recta que une estos dos puntos, voy a darme cuenta que esa recta pasa justo por aquí por 1. ¿Sí? Y bueno, sigue desde B hasta... Y es una pendiente positiva, ¿cierto? O sea que va creciendo la recta. Bueno, ahora, ¿cuándo rectas son perpendiculares? Entonces, en el plano, o sea, cuando estamos hablando de 2 dimensiones, decimos que las rectas son perpendiculares si entre ellas forman un ángulo recto. Un sistema de coordenadas, el producto de las pendientes de ambas rectas es menos 1. Entonces, como las rectas que tenemos aquí en azul. Note que ellas se cortan, pero no necesariamente todo par de rectas que se cortan son perpendiculares. Para que sean perpendiculares, el ángulo que forma el corte debe ser 90 grados. ¿Listo? Y eso es equivalente a que el producto de las pendientes me menos 1. ¿Listo? ¿Cuándo son paralelas? Paralelas es cuando ellas tienen la misma pendiente. Entonces, por ejemplo, la recta que pasa por A y B es paralela a la recta que pasa por D y C. Noten que tienen la misma inclinación. Recuerden que la pendiente es la inclinación de la recta. Entonces, si tienen la misma inclinación, ellas nunca se van a cortar. ¿Sí?
Esa es como otra forma de también de entender gráficamente cuando son paralelas, si ellas no se, en dos dimensiones, ¿no? Y ellas no se cortan. Y en dos dimensiones porque en tres dimensiones la cosa cambia. Pueden que no se corten, pero aún así no sean paralelas. Entonces, en dos dimensiones, para que ellas sean paralelas, yo miro las pendientes y si son iguales, entonces sí. Si no son iguales, entonces no. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos tres puntos. El punto A, que es menos 2, 2. El punto B, que es menos 2, menos 1. Y el punto C, que es menos 4, menos 3. ¿Listo? Entonces, yo voy a trazar, bueno, voy a encontrar la recta que pasa por A y B. Y ya teniendo esa, voy a encontrar una recta perpendicular a esa amarilla que pase por C. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos ese ejercicio? Mucho cuidado acá. Ese es un ejercicio de los que tenemos ahí en la guía, ¿no? Entonces, voy a encontrar la recta amarilla. Para encontrar la recta amarilla, entonces necesito la pendiente y luego usar la fórmula punto pendiente, ¿cierto? Entonces, voy a tomar como x1, y1, en este caso, ese sería x1, y1, y este sería x2, y2, ¿no? Entonces, reemplazo el y2, que es menos 1, le quito el y1, que es 2, sobre, reemplazo el x2, que es Y la 2, arrastra le el, quito el el aglomerado, eso se x1, empieza a abrir que es así. menos 2. Sí, pero Entonces, la resta arriba me da, a menos 1 le quito 2, pues me da 3, ¿sí? Menos 3, perdón. Y a lo de abajo, pues a 2 le quito menos 2. Recuerda que aquí como hay dos negativos de seguidos, pues la multiplicación de ellos me da positivo. O sea que esto es lo mismo que a 2, sumarle 2, que me da 4. ¿Sí? Entonces la pendiente me da menos 3 cuartos. Nota que la pendiente me dio negativa y tiene sentido porque es una recta decreciente, ¿sí? Piensen como si ustedes estuvieran bajando la montaña. Listo. Ahora vamos a utilizar la fórmula punto pendiente. Entonces reemplazo el y1, que es 2, igual a la pendiente, que es menos 3 cuartos, factor de x menos x1 y x1 es menos 2. Bueno, entonces aquí al lado yo puedo quitar al lado izquierdo puedo quitar el paréntesis sin ningún problema, ¿cierto? Y al lado derecho lo que yo hago es distribuir este menos 3 cuartos. Cuando yo menos 3 cuartos lo multiplico por x, pues me daría menos 3 cuartos de x. Note que aquí esta multiplicación, como tengo dos signos de seguido, pues esta multiplicación me da positiva. ¿Sí? Como me da positiva, al multiplicarse con este negativo que está acá afuera, pues me da negativo. ¿Sí? Y 3 cuartos multiplicado por 2, pues me da 3 medios. ¿Sí? Entonces, ahí faltaría despejar la y, o sea, este menos 2, pasarlo al otro lado, como está negativo, pues pasa al otro lado positivo. O sea que a menos 3 medios le sumo 2. Cuando yo hago esa suma, me daría menos 3 cuartos de x más un medio. ¿Listo? Bueno, pero recuerde que el ejercicio es encontrar la recta que pasa por C y sea perpendicular a la recta AB. O sea, no hemos terminado, solamente hemos encontrado la primera recta que pasa por A y B. Necesitamos encontrar la que es perpendicular a ella, ¿no? Y que pasa por C. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Necesitamos encontrar esta recta roja, ¿no? Recuerde que para que dos rectas sean perpendiculares, debe pasar que el producto de sus pendientes Profe, sea... ¿Sí? levanté la mano hace rato porque no le escucho muy bien. No se le escucha, iba como muy rápido la explicación. ¿No me escuchan? No, casi no. La verdad le oye muy bajito. Yo lo escucho bien. ¿Sí? Yo Sí. no.
Bueno, También lo sí, escucho bien. También lo Yo escucho también bien. lo escucho Escucho perfecto. perfecto. sí. Entonces, Profe, se escucha mira, bien. mira Pues súbale el volumen. el volumen, sí, el volumen, trata de mirar el volumen del computador o el volumen de la diadema si de pronto tienes una diadema. Bueno, recuerden que pueden ir haciendo En el sus parlante, preguntas en el parlante hay una opción para altavoz. exactamente, sí. Bueno, entonces, bueno, todos están perfecto, muy bien, listo. Bueno, gracias. Bueno, sigamos. Entonces, necesito encontrar la ecuación de esa recta roja, ¿sí? Voy a subirle un momento aquí arriba. Después solamente va a ir, ¿no? Pero bueno, vamos a crear. Esto lo vimos, ¿cierto? Bueno, entonces, para que dos rectas sean perpendiculares, el producto de sus pendientes me tiene que dar -1, ¿sí? Entonces, ya tenemos la pendiente 1, que es la que nos dio -3/4, que es la pendiente de esa recta amarilla. Entonces vamos a despejar la pendiente 2 en términos de la pendiente 1. Entonces, como esto está multiplicando el M1, entonces pasa al otro lado a dividir, ¿sí? O sea que la pendiente 2 es -1 sobre la pendiente 1, ¿sí? Como la pendiente 1 es -3/4, entonces pues colocamos el -3/4 acá en el denominador. Representamos el 1 como una fracción para poder hacer ley de extremos e internos, ¿cierto? El 1 lo multiplico por el -4, me daría -4, y el 1 por el 3, pues me daría 3. Y el menos con el menos, pues me daría positivo. O sea que la pendiente de esa recta roja es 4/3. ¿Listo? Y vamos ahora con la fórmula punto pendiente. Recuerden que aquí es un punto que pase por la recta, o sea que yo no puedo ni tomar ni el valor de A, ni el punto A, perdón, ni el punto B, porque ninguno de esos dos puntos pasa por la recta roja, ¿sí? El único punto que sabemos que pasa por la recta roja es C. Entonces, ese X1 y Y1 lo voy a reemplazar por el X, el valor de X del punto C y el valor Y del punto C, ¿sí? Entonces nos daría esta forma. El Y1 pues sería el valor de Y, que es -3, y el X1 pues el valor de X, que sería -4. Entonces, menos con menos pues me da más, menos con menos también me da más aquí en el lado derecho, y pues distribuimos ese 4/3, ¿no? Entonces 4/3 por X, pues 4/3. 4/3 por 4, pues 16/3. ¿Listo? Entonces si despejamos Y, como el 3 está positivo, pues pasa al otro lado a restar. Y cuando yo a 16/3 le resto 3, pues me da 7/3. Y hemos encontrado, ahora sí, la ecuación de esa recta roja. Y ahí sí terminaría el ejercicio. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, vamos a dar aquí un espacio, unos 5 minuticos de preguntas. Si no tienen preguntas, pues seguimos. Entonces, si tienen preguntas, pueden levantar la manito para que lo hagamos en orden y las vamos resolviendo. Jessy, ¿pregunta? Sí, tutor, buenos días. Buenos días. Es que yo me quedé en el último paso para ver si sería tan amable de devolver la diapositiva. ¿En dónde? ¿Acá? En la de atrás. ¿Por acá? Ahí, en esa, sí, señor. El punto Y. Bueno, entonces vamos a ver. Digamos, ahí ese ejercicio está, creo que está pues no está así como tal en la guía, pero sí nos sirve como un punto de partida, ¿cierto? Para poder desarrollar los ejercicios. La pregunta mía es, tutor, pues, aquí en esta webconferencia vamos a ver cada uno de los 5 ejercicios que nosotros tenemos en la guía
y pues no específicamente los ejercicios que están ahí, sino como una guía para poderlos desarrollar. Claro. Sí, esa es la idea en esta web. Damos, como te recuerden que en sí la responsabilidad de todo el tema, hay muchas cosas que no se dan en la webconferencia porque pues el tema es un poco más amplio, pero en las unidades, en la carpeta de referencias, en las unidades hemos colgado como tal referencias bibliográficas con las páginas específicas donde ustedes pueden consultar para ampliar un poco más digamos, el concepto de estos temas que estamos viendo acá. Entonces aquí vemos unos ejercicios un poco parecidos a los que se les muestra ahí en la gráfica, pero está en la responsabilidad de cada uno de ustedes que amplíen esta información con las referencias y con los OIs que les hemos mandado, ¿sí? Recuerden que hay un canal de YouTube y en ese canal de YouTube tenemos como cada uno de los temas, en particular el de funciones, y en el de funciones tenemos varios videos, ¿sí? Y en estos videos son videos corticos de 5 o 8 minuticos, donde también ustedes van a ver ejercicios muy similares a los que tienen en las guías. ¿Listo? Todo esto de ayuda para que puedan desarrollar con éxito esta tarea 1. ¿Listo? Profe, qué pena. Listo, sí señor, muchas gracias. Bueno, Profe, tengo una pregunta en cuanto al curso. ¿Este curso tiene CIPAS o solamente son, por ejemplo, esa webconferencia y ya? sí, hay Estaba CIPAS mirando también. Estaba Cada mirando uno de que los tutores va a presentar un CIPAS, entonces se les va enviando la invitación ahí por el grupo que tenemos por Teams, ¿no? Ok, profe, gracias. Profe, qué pena. ¿Sí? ¿Y usted tiene link de asistencia? ¿Cómo? Perdón, no entendí. Profe, ¿me podría indicar el canal de YouTube para investigarlo, porfa? ¿El nombre? El canal de YouTube, bueno, voy a mandárselos aquí por el chat. Gracias. Denme un momentico. Denme un momentico, por aquí déjenme compartir algo. La compañera le preguntaba que si hay link de asistencia a esta web. El Teams lo genera automáticamente, ¿no? Cuando usted ingresó, el Teams ahí mismo toma su nombre y en el momento que ingresó y el momento que sale. ¿Listo? Él lo hace automáticamente, no se preocupen por eso. Profe, ¿y tú vas a enviar esta webconferencia al correo para uno Sí. volver a repetir? Sí, entonces hay dos formas. Esta webconferencia, apenas terminemos la grabación, apenas yo le dé finalizar, ella se demora más o menos como unos 5 minutos y el Teams automáticamente se las va a publicar ahí en el grupo, ¿sí? Aquí en el grupo que tenemos, es importante que ustedes estén ahí atentos del grupo. Aquí cuando terminemos, ustedes van a ver que en 5 minuticos aparece ya ahí como el símbolo de la grabación, ¿sí? Ya aparece ya algo parecido a esto que está acá. Vamos a ver, por aquí me aparece una. Por ejemplo, note que esto fue una conferencia que hicimos, ¿cierto? Se hizo la reunión y cuando se finalizó, aparece este cuadrito, ¿sí? Ustedes simplemente le dan clic a ese cuadrito y ya pueden reproducir la grabación. O sea que de hoy ustedes pueden ver la grabación, ¿listo? Para las personas que de pronto no estén en el grupo, si no han, no sé, no han ingresado, yo qué sé, ¿sí? Porque faltan como unos 3 estudiantes. Entonces, los que no han ingresado, pues de todas maneras se les va a enviar la grabación por el correo interno del curso, ¿listo? Pero pues la mayoría están aquí, ¿sí? Entonces, es importante siempre que usted entre con sus credenciales. Entonces, por ejemplo, cuando aparece invitado, es porque no han ingresado con las credenciales de la UNAM y entonces no tienen acceso al grupo y no van a poder acceder al chat y entonces no van a poder ver la grabación. Entonces, en el caso de Mayra, pues cuando salga, como tú estás ahí incluida en el grupo, metes las credenciales de la UNAM y vas a ver que aparece este grupo que se llama cálculo diferencial y entonces ahí van a poder ver la grabación. ¿Listo? Bueno, les iba a mostrar lo del canal.
lo del canal, entonces, este es nuestro canal de YouTube, ¿sí? Voy a mandárselo aquí el enlace por el grupo de Teams, ¿sí? Y bueno, lo voy a mandar aquí también, creo que el chat es el mismo. Sí, el chat es el mismo. Profe, una pregunta. Eso iba a Espérame un preguntar. momentico, ya les hablo del canal y miramos otra pregunta. Entonces, en el canal, ustedes van a encontrar aquí en la parte de listas, ¿sí? Entonces, note que tenemos listas de reproducción para cada una de las unidades, ¿sí? Una lista para unidad 1, una lista para unidad 2 y una lista para unidad 3. Entonces, en el caso de la unidad 1, que es la que estamos, entran aquí a funciones y vea, tenemos 14 videos, ¿sí? 14 videos corticos, ¿no? Mide 6 minutos, 7, bueno, este sí está un poquito largo, dura 34 minutos, pues los demás son corticos, ¿no? Mire, 5, 8 minutos. Y van a encontrar ustedes ejercicios muy similares a los que tenemos ahí en la guía. ¿Listo? Una última pregunta para que sigamos. ¿Pregunta? Profe, quería preguntarte algo, ¿Sí? algo diferente. ¿Tú me puedes explicar así rapidito? Lo que pasa es que yo no veo la activación del chat en mi Teams. Entonces no sé si hay que hacer algo adicional o algo como tú dijiste, es incluir Es en por el lo grupo. que, es por lo que mencioné ahorita, es por lo que entraste sin las credenciales de la UNAM. ¿Sí? Estás como invitado, entonces no dejas acceder a la Ok. información que tenemos en el grupo. Entonces, cuando termine la webconferencia, sales y entras al Teams, buscas Teams aquí en el navegador, Teams, y entonces ahí te va a pedir, bueno, creo que a mí me ingresa indirectamente porque ya lo tengo, Sí, es que a mí ya lo también tengo me abierto. ingresa automático, por eso no. Pero él te ingresa la opción de ingresar a la conferencia. Pero cuando tú entras como tal a la página de Teams, él va a aparecer aquí, te va a pedir un login y un usuario. ¿Ve? Un login, un usuario y una contraseña. Entonces son las que usted maneja en el campus. ¿Sí? Usted las coloca y entonces le aparece esto que está acá. ¿Sí? Voy a cerrar aquí sesión un momentico y les muestro cómo le debería aparecer. Sí, es que me ingresa con mis datos directamente. Les va a Tal vez por aparecer eso. algo de esta forma. ¿Sí? Entonces usted tiene que ingresar el de la cuenta de la UNAT, no el de su correo Ok, personal, sino el de la UNAT, ¿listo? Y entonces cuando usted ingrese con el de la UNAT, entonces va a poder ingresar a este grupo, listo, ¿listo? profe. Gracias. Gracias. Listo, perfecto. Acabo de Bueno, compartir vamos a en el continuar. chat. Acabo de compartir en el chat también el micrositio para que puedan los estudiantes consultarlo. Si quieres lo puedes abrir y mostrarlo a los estudiantes. Gracias, porque Ángel, vamos a abrirlo por acá. Profe, es que estaba revisando el link de YouTube y los videos cargados, los videos que están ahí cargados siempre son de 1 hora y media, casi 2 horas. En el La micrositio webconferencia. están los ejercicios. Entras al micrositio y ahí está por unidades en las pestañas. Revisas donde dice funciones. Profe, dale clic arriba donde dice funciones. Y allí sí están por temas y son ejercicios cortos. Aquí en Funciones funciones. allí y esas son la primera unidad. Y ahí hay ejemplos más abajito de funciones de rango y dominio, función lineal, formas implícita y explícita, y ahí están los videos cortos que nos indicaba el profesor Rafael para tenerlo en cuenta. Incluso algunos estudiantes nos han preguntado lo del uso del GeoGebra, y allí hay explicaciones de cómo se utiliza GeoGebra para que ustedes puedan navegar por este micrositio que va a ser de bastante ayuda para ustedes. Voy a compartirles aquí en el Ese chat. link nos lo compartieron al chat. Sí, Ya se señor. le comparto aquí. Ya está compartido en el chat, se llama, yo lo tengo como micrositio Ya lo voy a compartir. diferencial. Y lo voy a poner También aquí el día de ayer yo lo chat. envié, pues yo se los envié a los estudiantes también por el correo institucional. Se les envió tanto el micrositio como el canal de YouTube.
Cálculo diferencial. Bueno, aquí lo pongo en el chat del grupo. Aunque aquí también lo he enviado al profe Ángel. En el correo personal está, lo mandaron a estudiantes. Bueno, muchachos, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahorita abrimos otro espacio para más preguntas. Recuerden que en medio de la presentación pueden ir haciendo sus preguntas aquí por el chat también, ¿listo? Bueno, vamos a seguir ahorita con la segunda parte de esta webconferencia. Y vamos a empezar hablando de funciones implícitas, ¿sí? ¿Cómo así funciones implícitas? Entonces, existen ecuaciones que pueden definir a y como una función implícita de x. Por ejemplo, la ecuación x al cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿sí? Cuando nosotros vemos la gráfica de esta ecuación, eso corresponde a la gráfica de un círculo con centro en el origen y con radio 3, ¿sí? Note que como tal el círculo no es una función, porque si yo tomo un valor del dominio, por ejemplo 1, él tendría dos imágenes, ¿cierto? Una por acá arriba y otra por acá abajo, ¿sí? Lo mismo con el 2, o lo mismo con cualquier valor entre 0 y 3, ¿sí? O entre menos 3 y 0. Entonces, como tal, no es función, pero yo puedo sacar dos funciones de ahí, ¿sí? Entonces, implícitamente hay dos funciones. ¿Cómo las vemos? Bueno, ¿cómo despejamos y? Es lo que les decía ahorita. Entonces, pasamos esa x al cuadrado a restar, ¿sí? Y cuando usted aplica raíz cuadrada a ambos lados, ¿sí? Digamos que yo le aplico raíz cuadrada acá. Y le aplico raíz cuadrada acá también. Entonces, muchos piensan que la raíz cuadrada se cancela con el cuadrado y ya, ¿sí? Pero realmente lo que nos da es un valor absoluto de y, ¿sí? Para yo quitar ese valor absoluto, van a salir dos casos posibles, uno positivo y uno negativo. Entonces, claro, por eso aquí les aparece el y sin el valor absoluto, pero con dos casos, uno positivo y uno negativo. Y entonces el positivo me está representando esta parte de arriba del círculo y el negativo, pues la parte de abajo, ¿sí? Y entonces cuando yo me fijo en esas dos partes, pensemos solamente en la parte de arriba, ¿sí? Noten que esto que está aquí sí es una función. ¿Por qué? Cualquier valor que yo tome entre menos 3 y 3 va a tener un único valor en el codominio o en el rango, ¿sí? Y ahí el dominio está restringido, ¿sí? No podríamos hablar, por ejemplo, de menos 4 en el dominio, porque por acá nada tiene imagen, después del 3 tampoco nada tiene imagen, ¿sí? O sea que si yo quisiera hablar del dominio de esta función que está aquí en azul, sería desde menos 3 hasta 3 incluyéndolos. ¿Listo? Para el caso de la parte negativa, que es la que está en verde, entonces también sería una función. Entonces son dos funciones diferentes, ¿no? Aunque están relacionadas por medio del círculo, son dos funciones diferentes. Entonces implícitamente salen dos funciones ahí, ¿no? Ahora, entonces pregunta, ¿se puede obtener la fórmula explícita para x? Aquí lo hicimos para y, ¿no? Y dependiendo de x. La variable dependiente es x, perdón, la variable independiente de x y la variable dependiente y. Pero, que si yo quisiera que la variable dependiente fuera x, perdón, que la variable independiente fuera y, ¿sí? ¿Cómo sería el despeje? Obviamente cambiaría desde por acá, ¿cierto? Ya no sería el x cuadrado al que yo pase a restar, sino el y cuadrado, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo quedaría? ¿Sí? ¿X igual a qué? ¿Sí? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo serían las gráficas? No sé qué para en el caso de y en términos de x, pues nos dio esta gráfica. ¿Será que para x en términos de y dan las mismas gráficas o cambian? Una pregunta ahí para resolver. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Vamos a considerar esta ecuación. X por y menos 2y menos 3x más 1 igual a 0. ¿Listo? Entonces,
Tal como está ahí, uno dice, bueno, ¿quién es la variable independiente? ¿Quién es la variable dependiente? Pues como tal no tenemos porque es una ecuación, pero yo puedo llevarlo a esa forma, ¿sí? O sea, sí está de una manera implícita, ¿sí? Entonces vamos a despejar en este caso la variable y. ¿Cómo la despejamos? Entonces, identificamos en qué partes de los sumandos está la variable. En este caso solamente en el primero y en el segundo, ¿sí? Y lo demás entonces lo paso al otro lado. Entonces el 3x como está negativo, pues pasaría a sumar. Y el 1 como está positivo, pues pasaría a restar. ¿Listo? Ahí en el lado izquierdo, pues el y es un término común en esos dos sumandos, o sea que lo puedo sacar como factor común. Y me quedaría y factor de x menos 2. Y al lado derecho, pues me queda igual. ¿Qué es lo único que faltaría para despejar la y? ¿Qué me dicen? ¿Qué podríamos hacer ahí para despejar y? Dividir por ambos lados x menos 2. Exactamente. Entonces note que lo único que nos falta para despejar la y es quitar este x menos 2 que tengo aquí en la izquierda. ¿Cómo lo quito? Dividiendo a ambos lados por x menos 2, o dicho de otra forma, como está multiplicando, pues pasa al otro lado a dividir, ¿cierto? Y entonces tenemos que y es igual a 3x menos 1 dividido x menos 2. ¿Listo? Y entonces, si yo quisiera ver la gráfica de esta función, entonces me da de la forma en que tenemos ahí. Unas curvas con unas asíntotas. ¿Qué es una asíntota? Entonces de pronto no recordarán el término asíntota. Asíntota, cuando hablamos de asíntota, estamos hablando de unas rectas, ya sean horizontales o verticales, porque existen asíntotas horizontales y existen asíntotas verticales. Entonces la asíntota es una recta a la cual la función se acerca mucho, más nunca la toca. Vuelvo y repito, ¿qué es una asíntota? Es una recta a la cual la función, la gráfica de la función se acerca mucho, más nunca la toca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la recta x igual a 2, ¿sí? Esta que está aquí es la recta x igual a 2. Entonces, esta recta, note que esta función, esta gráfica que está aquí en azulito, se acerca mucho a ella. A medida que si yo le hago un zoom en esta parte, voy mirando, ella se va acercando, cada vez se va acercando más. A medida que se acerca al 2, la gráfica se acerca. A medida que yo me acerco al 2, el valor de y va creciendo mucho, ¿sí? Cada vez se hace más cercano, pero nunca la va a tocar, ¿sí? Y en el caso de aquí al lado izquierdo del 2 también, ella se va a acercar mucho, por aquí por el menos infinito, pero nunca la va a tocar. De una manera similar pasa con las rectas, con las asíntotas horizontales. La recta se acerca mucho, ¿sí? O sea que en el infinito, a medida que le tome valores muy grandes de x, los valores va tendiendo como a 4, ¿sí? Pero nunca va a dar 4. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tipo de función será? Es importante identificar el tipo de función, ¿sí? Lo hemos visto aquí en las diapositivas. Recuerden que yo les dije no podríamos alcanzar a ver todo en profundidad, pero ahí en los videos que hemos mostrado en el micrositio o en el canal de YouTube está qué tipo de funciones, ¿sí? Pues, bueno. ¿Dónde están las asíntotas? Entonces, hay una asíntota en el x igual a 2 y la otra, ¿quién me dice más o menos por dónde estaría esa asíntota? ¿Se ve qué pasa por dónde? ¿O por qué valor está tocando por ahí? Se ven 3. Exactamente. Sí. Aparentemente es 3, ¿no? Hay que hacerlo de una manera formal, por medio de límites, pero eso lo van a ver más adelante. Y se da uno cuenta que sí, realmente es 3. ¿Listo? ¿Cuál es el dominio y cuál es su rango? Pensemos en el dominio. ¿Cuál sería o cuáles serían los valores que no puedo reemplazar en la función?
Noten, vuelvo y repito, cuando hablamos de dominios, siempre pienso en dos problemas, ¿no? Divisiones por cero y raíces pares negativas, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una división. ¿Cuál podría ser el problema en esa división? Tutor, ahí el dominio sería 2. El 2 es el que tiene problema, ¿sí? No puedo reemplazar por el 2 porque me haría un número real dividido por 0, ¿sí? Y recuerde que en los reales no tenemos divisiones por 0. O sea que el 2 hay que quitarlo del dominio, ¿sí? Y como el 2 es el único problema, ningún otro número me genera ese inconveniente, ¿cierto? O sea que el dominio vendría siendo, el dominio de esta función, vendría siendo todos los reales, excepto ¿quién? Excepto 2. Excepto el 2, ¿sí? O si quiero verlo en términos de intervalo, entonces sería desde menos infinito hasta 2 abierto, unido, desde 2 abierto hasta infinito. ¿Listo? Eso es para el dominio. Para el rango. Recuerde que el rango, yo les decía, trazan rectas horizontales, ¿cierto? Y miran dónde no corta la gráfica. Si usted traza cualquier recta horizontal, va a ver que corta la gráfica azul, ¿no? Por ejemplo, si yo trazo esta recta por acá, bueno, así pensemos con una recta, la corta aquí, ¿no? Y si trazo por acá abajo, también, ¿cierto? ¿Cuál es la única recta horizontal que nunca va a cortar a la gráfica? El 3. Exactamente, la asíntota horizontal que tenemos, ¿sí? O sea que cuando hablamos del rango, vendría siendo todos los reales excepto el 3. ¿Listo? O visto como intervalo, vendría siendo desde menos infinito hasta 3 abierto, unido desde 3 abierto hasta infinito. ¿Estamos? Bien. Bueno, vamos a entrar a una función muy particular y son las exponenciales. ¿Por qué son tan importantes estas exponenciales? Porque ellas modelan muchos comportamientos que tenemos en la vida cotidiana, en particular, por ejemplo, los decrecimientos o decrecimientos poblacionales, ¿sí? Estas funciones siempre están, digamos, restringidas a una base. Siempre que hablamos de una función exponencial, pensamos en una base, ¿listo? Estas bases siempre vamos a pensarlas números positivos, ¿sí? Y, digamos, el 1, pues quitamos el 1, incrementamos, te da mayor estricto que 0, pero diferentes de 1. ¿Qué pasa con el 1? Lo que pasa es que si yo reemplazo por 1, pues me da una función constante, o sea, no tiene nada interesante. Entonces, lo interesante es cuando es diferente de 1, ¿sí? Tienen un comportamiento no constante, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de funciones exponenciales, estamos pensando en bases positivas, mayores estricto que 0 y diferentes de 1, ¿listo? Esta función se llama exponencial debido a que la variable x está en el exponente, ¿sí? Tiene como dominio el conjunto todos los reales, porque pues no tenemos ni divisiones por 0, ni raíces negativas, ¿sí? Y cuando hablamos del rango, en el caso de las exponenciales, siempre serán los reales positivos, ¿sí? Cuando hablamos de reales positivos, siempre estamos hablando desde 0 abierto hasta infinito. Es decir, el 0 no entra ahí en el rango. ¿Listo? Luego un ejemplo. Y igual a 2x. La base es 2, ¿sí? Y cuando vemos su gráfica, tiene la forma de esa curva azul que está ahí. Tiene un comportamiento creciente, ¿no? Pensemos ahora en una base menor que 1. La base 1 medio, ¿sí? 1 medio elevado a la x. Es una función exponencial. El valor de a, pues es positivo y es diferente de 1, ¿cierto? Pero note que aquí el comportamiento cambia. Ya tiene un comportamiento decreciente, ¿sí? Noten que en ambas, tanto en la azul como en la verde, el rango
siempre es desde 0 a infinito y el 0 es abierto, ¿no? O sea que el 0 viene siendo una asíntota, ¿no? Por el comportamiento que tienen las gráficas. Se acercan mucho a 0, más nunca la tocan, ¿sí? Y bueno, aquí ponemos otra más, cuando es 3/4, cuando es 2/3, ¿sí? Note que en estos dos casos, en 3/4 y en 2/3, ambos son números menores que 1 y noten, tienen como un comportamiento similar a la que vimos con un medio, ¿cierto? Un comportamiento decreciente. Y eso pasa siempre que tú tengas una base entre 0 y 1. Un número que esté entre 0 y 1 como base, la gráfica va a tener un comportamiento decreciente. Y cuando la base sea mayor que 1, por ejemplo 1.5, ¿sí? O 2, cualquier número que sea mayor que 1, la gráfica siempre va a tener un comportamiento creciente. ¿Listo? Bueno, hay un caso particular y es cuando yo tomo el valor de A igual al número de Euler. ¿Sí? ¿Recuerdan el número Euler? Algunos lo han visto. Es un número irracional, aquí lo ponemos así, pero es un número irracional, ¿no? Por eso le ponemos ahí aproximadamente, ¿no? Note que este simbolito que está aquí es una aproximación, ¿sí? Porque cuando miramos los decimales del número de Euler, pues son decimales infinitos no periódicos, ¿sí? Pues no cabría el espacio aquí en la diapositiva para colocar todos los decimales de Euler, ¿sí? Ni esta diapositiva ni de 1000 diapositivas juntas va a caber porque son infinitos decimales, ¿sí? Pero aproximadamente es el número 2,7182, ¿sí? O sea, un número como cercano al 3, pero menor, ¿sí? Bueno, entonces cuando tomamos como base el número de Euler, ustedes van a ver que el número de Euler siempre lo representan con la letra I, así como el número pi. ¿Recuerdan el número pi? El número pi es un número irracional también, pero tiene un simbolito, ¿sí? Que el simbolito, déjenme hacerlo por acá, es como de esta forma, ¿no? Parecido a esto, ¿sí? La letra pi en griego. Para el Euler también tiene un simbolito y es la letra E. ¿Listo? Bueno. Entonces, cuando nosotros tomamos esa base, la llamamos la función exponencial natural. O sea, que siempre que le están hablando de una función exponencial natural, están hablando de que la base es el número Euler. ¿Listo? El número de Euler surge de este límite. Más adelante van a haber límites, pero les adelantamos, ¿sí? Cuando yo calculo este límite, 1 más 1 sobre n y todo eso elevado a la n, a medida que el n se va haciendo muy grande, cada vez se va acercando a este número, ¿sí? Ustedes lo pueden intentar con sus calculadoras y reemplacen el n por números grandes. Por ejemplo, reemplacen el n por 1000, luego reemplácenlo por 1.000.000 y van viendo que cada vez se acerca más a este numerito, ¿sí? Bueno, cuando veo su gráfica, como el Euler es un número mayor que 1, entonces la función es creciente, ¿sí? Recuerden que el número Euler es 2.7182, es mayor que 1, ¿no? Entonces es creciente. Bueno, siempre que nosotros trabajamos con funciones exponenciales, obligatoriamente hay que tener a la mano las propiedades de los exponentes, ¿sí? Entonces, aquí les recordamos las propiedades. Cuando usted está multiplicando dos exponentes que tengan la misma base, ¿sí? Entonces, lo que usted hace es sumar los exponentes, deja la base A y suma x1, x2. Entonces, por ejemplo, 5x más 5 elevado a la x más 4 por 5 elevado a la 2. Entonces, como tienen la misma base, pues dejo el 5 y a x más 4 pues le sumo 2. Y entonces, término semejante, el x pues no tiene con quién sumarse, lo dejamos quietico y al 4 lo sumo con 2, me daría un 6. ¿Listo? Otra propiedad, cuando no tengo multiplicación, sino que tengo división y tengo las mismas bases. Entonces, dejamos la base y restamos los exponentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, 2 elevado a la 1 menos x, dividido sobre 2 elevado a la menos 2x. ¿Sí? Entonces, dejo la base 2 y al exponente de arriba, que es 1 menos x, le resto el exponente de abajo, que es menos 2x. Como hay dos negativos de seguidos, pues menos con menos me da más, ¿cierto?
Y entonces, a 1 menos x le sumo 2x, términos semejantes, puedo operar solamente estos dos. A menos x le sumo 2x, pues me daría un x positivo, ¿sí? Entonces, en general me daría 1 más x. ¿Listo? Otra propiedad es cuando usted tiene a elevado a un exponente y eso elevado a otro exponente. Entonces, lo que uno hace es multiplicar los exponentes, ¿no? Por ejemplo, 3 elevado a la 2 y todo eso elevado a la x a la 3. Entonces, el 2 lo multiplico por x a la 3. ¿Listo? Cuando usted tiene un signo negativo, o digamos en general cuando usted tiene un exponente y lo pasa a dividir, cambia el signo, ¿sí? Si lo que usted tiene acá en el exponente es positivo, lo pasa acá abajo negativo. Si lo que tiene acá arriba en el exponente es negativo, pues lo pasa acá positivo. Entonces, por ejemplo, 1 sobre 4 a la x es igual a 4 a la menos x. ¿Bien? Entonces aquí el x está negativo, entonces lo paso abajo y ya quedaría positivo. Otra propiedad. Cuando tengo una multiplicación de bases, y eso está elevado a una misma potencia, entonces lo que hago es repartir la potencia, ¿sí? La x en el A y la x en el B. Entonces daría 3 elevado a la 4x por 7 a la 4x. A sobre B, entonces la x se reparte, daría A sobre x sobre B sobre x. Ejemplo, 9 medios elevado a la x, y entonces me daría 9 a la x sobre 2 a la x. ¿Listo? Voy a darles ahí un momentito para que escriban los que lo están escribiendo. Listo. Otra propiedad importante. Cuando tengo una ecuación y a ambos lados de la igualdad tengo la misma base, entonces yo puedo concluir que los exponentes también son iguales. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos la siguiente ecuación. 2 elevado a la 2x más 1 igual a 4. Note que el 4 yo lo puedo ver como 2 elevado a la 2, ¿sí? Y entonces tengo una igualdad de exponentes donde tienen la misma base. O sea que el 2x más 1 es igual al 2. Y pues ya tengo una ecuación lineal, simplemente despejo la x, ¿no? Entonces el 1 pasa a restar y que 2 menos 1 pues me da 1 y luego pasamos el 2 a dividir. O sea que el x es igual a 1. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a resolver la siguiente ecuación. 9 elevado a la menos 3x igual a 1 sobre 27 elevado a la x más 3. Entonces, 27 yo lo puedo expresar como 3 elevado a la 3. ¿Sí? Y recuerden que por la propiedad de 1 sobre a la x es igual a elevado a la menos x. O sea que tengo 9 elevado a la menos 3x igual a 3 elevado a la menos 3 por x más 3, ¿sí? O sea, 1 sobre 27, esto que está acá, es igual a 3, es igual a 3 elevado a la menos 3, ¿sí? Como tengo una base 3, pues voy a tratar de dejar lo que tengo aquí al lado de izquierdo también en base 3. O sea que el 9 lo puedo presentar como 3 al cuadrado, ¿sí? Aplico propiedad de exponentes. Cuando tengo un exponente elevado a otro exponente, pues multiplico los exponentes, ¿cierto? Y entonces, pues 2 multiplicado por menos 3x me daría menos 6x. Y menos 3 multiplicado por x más 3, distribuyo el menos 3 y me daría menos 3x más menos 9, perdón. ¿Sí?
Y noten que tengo una igualdad donde tienen la misma base. Entonces, como tienen la misma base, sus exponentes son iguales. Y pues tengo una ecuación lineal y es despejar esa ecuación. Entonces el menos 3 pasa a sumar, pero menos 6x más 3x pues me da menos 3x. Y luego paso el menos 3 a dividir. Y menos 9 dividido menos 3 pues me daría 3. Podemos hacer la prueba. Si yo reemplazo ese x por 3 en esta ecuación que tengo acá, me tiene que dar una igualdad, ¿no? Entonces, si yo reemplazo por 3, la primera me daría 9 elevado a menos 3 por 3, igual a 1 sobre 27 elevado a 3 más 3. Menos 3 por 3, pues es menos 9. 3 más 3, pues es 6, ¿cierto? Esto es igual a, como es negativo, lo bajo, ¿cierto? Con el exponente positivo es igual a 1 sobre 9 a la 9. Pero 9 es 3 al cuadrado. Y 27 pues es 3 a la 3. Y entonces multiplico aquí 9 por 2, 18. Y 3 por 6, 18 también. Tengo la igualdad. ¿Listo? O sea que el resultado es correcto. Es como una forma de verificar si mi procedimiento estuvo correcto, ¿no? Déjame un momentico para los que pronto están tomando nota. Recuerden que yo igual les envío la grabación, les envía a Teams, no doy yo, la envía a Teams ahí mismo por el grupo. Pero cada uno de nosotros de la red del curso, pues les vamos a enviar a sus correos también la grabación. ¿Listo? Bueno, vamos a ver el último tipo de función para esta conferencia que van a ser las logarítmicas. ¿Sí? Esta función logarítmica se define también en bases positivas. ¿Sí? La base es esta A que tenemos por acá. Y estas bases van a ser mayores que 0, siempre, y diferentes de 1. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a hablar de una función logaritma en base a un valor. ¿Cuál es el dominio de esta función? Va a ser todos los reales positivos. ¿Sí? Esta es como la tercera restricción que hay a la hora de usted definir dominio. Recuerden que las dos primeras eran divisiones, que no hubieran divisiones por 0, ¿cierto? Que no existieran raíces negativas. Y ahorita la tercera es que no hayan logaritmos de funciones negativas, de argumentos negativos. O sea, lo que esté dentro de un logaritmo debe ser estrictamente mayor que 0. ¿Listo? El rango viene siendo el conjunto de todos los reales. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplitos. Entonces, la función logaritmo en base 2 tiene ese comportamiento. Tiene como un comportamiento creciente, ¿no? Y en base 1 medio tiene un comportamiento decreciente. Noten que hay como cierta relación con la exponencial, ¿no? Recuerdan que en las exponenciales también, cuando la base era mayor que 1, la función daba creciente, y cuando la base era menor que 1, daba decreciente. Bueno, hay una relación ahí. Ya vamos a ver más adelante cuál es la relación que tiene. ¿Sí? La relación es esta. La función logaritmo en base A es la función inversa de la exponencial. ¿Cómo así? Cuando yo calculo el logaritmo en base A de X, eso me da un valor Y. Y eso quiere decir que A elevado a la Y, a ese resultado, me da X. ¿No? En otras palabras, digamos, un logaritmo es el exponente al que se debe elevar la base. O sea, este valor que usted calcula es el exponente al que debemos colocarle aquí a la base A para obtener el número que se le saca el logaritmo, en este caso el verde. ¿Sí? Eso también se puede escribir como que A elevado al logaritmo de A de X me da X, o que el logaritmo en base a de A a la X pues me da. Ejemplos. Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8. ¿Qué potencia le pongo al 2 para que me dé 8? Pues 3, ¿no? 2 elevado a la 3 me da 8. Logaritmo en base de 10 de 100.
¿qué potencia le pongo al 10 para que me dé 100? Pues 2, ¿cierto? Porque 10 a la 2 me da 100. Logaritmo en base 3 de 81. ¿Qué potencia le pongo al 3 para que me dé 81? 4, ¿no? 3 a la 4 me da 81. Logaritmo en base x de 5 a la x. ¿Qué potencia le pongo al 5 para que me dé 5 a la x? Pues sí, x, ¿no? 5 a la x, pues 5 a la x. Logaritmo en base a de 1. Eso me da 0. ¿Por qué? Porque a elevado a la 0, recuerda que aquí estamos pensando en números mayores estrictos que 0, ¿no? O sea, no es 0. Cualquier número diferente de 0 elevado a la 0 me da 1, ¿no? Logaritmo en base a de a. Pues, ¿qué potencia le pongo a la para que me dé a? Pues 1. ¿Sí? Hay un caso particular también, así como tenemos la función exponencial natural, también tenemos la función logaritmo natural. ¿Un momentico? ¿Listo? ¿Estamos todos hasta ahí? Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, cuando yo reemplazo esa base por el número Euler, tengo la conocida función logaritmo natural, ¿sí? Que se simboliza por ln. Siempre, y en cualquier idioma siempre ustedes van a encontrar ln, ¿no? Logaritmo natural. Y cuando la base 10 es, digamos, también muy usada, aunque más usada la primera, pero esta también es muy usada, se llama logaritmo común o logaritmo decimal y se denota simplemente por log. Es decir, ustedes van en algunos ejercicios o en algunos textos, ustedes van a ver que no aparece ninguna base. Eso no quiere decir que la base sea 0, sino que la base es 10, ¿sí? Es por terminología que se ha utilizado. Bueno. Como el logaritmo natural tiene base Euler, o sea que, y recuerden que el Euler es un número mayor que 1, o sea que tenemos una función creciente, ¿no? Lo mismo para el logaritmo común. Como la base es 10, y pues 10 es un número mayor que 1, pues también tenemos una función creciente, ¿no? Propiedades de los logaritmos. Siempre que vamos a calcular el logaritmo en cualquier base de 1, nos da 0. ¿Sí? Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 1, pues 0. Siempre que tenemos el logaritmo de una base, del mismo valor que tenemos en la base, siempre nos da 1. Por ejemplo, log de 10, recuerden que cuando no aparece la base es porque es 10. Entonces, ¿qué le pongo al 10 para que me dé 10? Pues 1. Logaritmo en base a de un producto se puede repartir mediante una suma, como logaritmo en base a x1 más logaritmo en base a x2. Por ejemplo, logaritmo natural de x2 multiplicado por x más 1. Entonces sería logaritmo natural de x2, de x a la 2 más logaritmo natural de x más 1. La división. Logaritmo en base a de x1 sobre x2, yo puedo repartirlo mediante una resta, como logaritmo en base a de x1 menos logaritmo en base a x2. Entonces, esto me daría, por ejemplo, si tengo el logaritmo en base 3 de x menos 5 sobre 9 menos 2x, todo lo reparto, como logaritmo en base 3 del numerador, que es x menos 5, menos logaritmo en base 3 del denominador, que es 9 menos 2x. Cuando tengo una potencia, por ejemplo, logaritmo en base a de x elevado a la z, esa potencia la puedo sacar del logaritmo como un factor. O sea, z por logaritmo en base a x.
Entonces, por ejemplo, logaritmo natural de base 2, perdón, logaritmo natural de x elevado a 2. Entonces el 2 lo puedo sacar como un factor. Quedaría 2 por logaritmo natural de x. ¿Listo? Cuando quiero cambiar de base, lo puedo hacer mediante la siguiente igualdad. Logaritmo en base a de x es igual a logaritmo en base b, donde b es cualquier valor mayor que 0, diferente de 1, de x sobre logaritmo en base b de la base anterior que tenía. Por ejemplo, tengo logaritmo en base 2 de 20 y yo quiero pasar eso a un logaritmo natural. ¿Sí? Entonces sería logaritmo natural de 20 sobre logaritmo natural de la base anterior que era 2. ¿Listo? Y calculo ese cociente. Y entonces he calculado ese logaritmo en base 2, pero lo he calculado en base Euler. ¿Sí? Yo puedo hacer eso. No puedo cambiar de base sin ningún problema, siempre y cuando mantenga esa relación que tenemos ahí. ¿No? Perdón, veamos un ejemplo. Me piden resolver la siguiente ecuación, logaritmo. Logaritmo en base 5 de x igual a 2. ¿Qué número, cierto, le pongo al 5 como potencia para que me dé 2? ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. O sea, ¿quién es 5 a la 2? ¿Sí? Pues 5 a la 2 sería 25. O sea que el x es 25. Veamos otra ecuación que podría salir con logaritmos. Logaritmo de x más 3 igual a 1 más logaritmo de x menos 1. Recuerden que como no aparece la base, eso quiere decir que la base es 10, ¿no? Entonces, ¿cómo tratamos esto? Sabemos que el logaritmo de un cociente se puede ver por medio de una resta, ¿no? Entonces, ese logaritmo que yo tengo ahí en la parte derecha, lo voy a pasar al lado izquierdo por medio de una resta. ¿Sí? Porque pues está sumando, entonces pasaría a restar. Como tengo una resta, esa resta por la propiedad que tenemos acá arribita, ¿sí? La puedo ver como una división, donde el numerador va a ser el primero, x más 3, y el denominador va a ser el segundo. O sea que me quedaría lo siguiente. Logaritmo de x más 3 sobre x más 1 igual a 1. ¿Sí? Quiero quitar el logaritmo. ¿Cómo lo quito? Pues elevando por 10 a ambos lados. ¿Sí? O también, por medio de la definición del logaritmo, pues, ¿qué me da 10 a la 1? X más 3 sobre x menos 1. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación, ¿no? Recuerde que cuando usted tiene el logaritmo, base a de x igual a y, lo que está diciendo es que a elevado a la y da x, ¿cierto? Entonces, como no aparece nada, quiere decir que la base es 10. O sea que 10 a 1 me da lo que está dentro del paréntesis, que es lo que tenemos aquí. X más 3 sobre x menos 1. Y pues entonces ahí podríamos pasar el x menos 1 a multiplicar. Distribuimos el 10. Pasamos el 10x a restar y el 3 también a restar. O sea que me queden las variables de un lado y constantes al otro. Y si yo hago la resta de la izquierda, pues a 1 le quito 10 menos 9. Y a menos 10 le quito 3, pues menos 3. Pasamos el 9 a dividir y listo. Hemos encontrado la solución de esta ecuación. ¿Listo? Ejercicios de práctica. Entonces, tenemos ahí varios ejercicios. Vamos a hacerlos todos por cuestión del tiempo, pero vamos a hacer por lo menos unos 2. ¿Sí? Vamos a hacer este. 5 elevado a la x elevado a la 2x más 1. Y todo eso dividido por 125 elevado a la 3x y igual a 25 elevado a la 5x cuadrado menos 3. ¿Listo? Entonces, de las propiedades que tenemos en los exponentes, vamos a utilizar la que está ahí en 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de dejar a ambos lados de la igualdad la misma base.
Y para cuando tenemos la misma base, entonces ahí sí pasar a igualar los exponentes, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hacerlo. Voy a cambiar aquí, que no puedo. Voy a hacerlo con un negrito. Bueno. Entonces, lo que yo tengo acá arriba, esta X se puede multiplicar con lo que tengo acá, ¿cierto? Y noten que en todas las bases que tenemos, todas son múltiplos de 5, ¿cierto? Entonces, el 125 voy a escribirlo en términos de 5. 125 es 5 a la 3, ¿cierto? Y colocamos el 3x acá arriba. El 25 es 5 cuadrado. Colocamos el exponente acá arriba. ¿Sí? Ahora, por propiedades, por la propiedad 1, ¿sí? Cuando tengo exponentes, multiplico los exponentes, ¿cierto? Entonces, la multiplicación del de arriba me daría 2x cuadrado más x. La multiplicación del de abajo me daría 5 a la x. Lo que tengo aquí al lado derecho me daría 5, 2 multiplicado por 5x cuadrado menos 3. Por la propiedad 2, cuando tengo una división con la misma base, resto los exponentes, ¿cierto? Entonces me quedaría 5, 2x cuadrado más x menos 9x. Y aquí al lado derecho, pues multiplico. 2 por 5 me daría 10. Y 2 por 3 pues me daría 6. ¿Listo? Lo que tengo aquí al lado izquierdo, hay términos semejantes. Bueno, el 2x cuadrado no se opera con nadie. Y a x le resto 9x, pues me daría 8x, ¿no? Igual a 5, perdón. Igual a 10, x cuadrado menos 6. Entonces, como tienen la misma base y tengo una igualdad, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Aquí lo tengo rojito. O sea que tenemos que 2x cuadrado menos 8x es igual a 10x cuadrado menos 6. ¿Sí? Y voy a pasar todo al lado derecho, al lado izquierdo, perdón. Entonces tendría 2x cuadrado menos 8x menos 10x cuadrado más 6 igual a 0. Opero términos semejantes, o sea que este 2 lo puedo operar con este menos 10. A 2 le quito 10, pues me daría menos 8, ¿cierto? Menos 8x más 6 igual a 0. ¿Listo? Tengo que solucionar una ecuación cuadrática. ¿Sí? ¿Cómo solucionamos las ecuaciones cuadráticas? Pues con la fórmula cuadrática, ¿cierto? La que tenemos aquí en 4. Entonces vamos a hacerlo al otro lado. Tengo menos 8x cuadrado menos 8x más 6, ¿cierto? Igual a 0. Entonces, recuerden que esto es para solucionar la fórmula ax cuadrado más x más c más 0, ¿no? Aquí el a vendría siendo menos 8, que acompaña el x cuadrado. El b también sería menos 8, que acompaña la x, ¿cierto? Y el c vendría siendo 6. O sea que x me da igual a menos b, pero el b es menos 8, más o menos raíz de menos 8 elevado al cuadrado menos 4 veces el a, que es menos 8, multiplicado por c, que es 6.
sobre 2a y el a es menos 8. Menos con menos me da más, acá quedaría 8 positivo. Menos 8 elevado al cuadrado me daría 64 positivo, ¿cierto? Menos con menos me da más, ¿sí? ¿Y cuánto me da 4 por 8 multiplicado por 6? Eso daría 192. 2 por menos 8, pues menos 16, ¿sí? ¿Cuánto me da la suma que tengo dentro del radical? Pues a 64 le sumo 192, esto me daría 256. Calculamos esa raíz, a ver si nos da exacta, y en este caso nos da 16. ¿Listo? Entonces tenemos dos soluciones. Ponerla en rojito. La primera es tomando el más, o sea, 8 más 16 sobre menos 16. Y la otra sería tomando el menos. ¿Listo? Entonces, para la primera, 8 más 16 me daría 24 sobre 16 negativo y vamos a ponerle el menos aquí. 8 menos 16, ¿cuánto me da 8 menos 16? Pues me daría menos 8, ¿cierto? Sobre menos 16. Simplifiquemos. Si yo le saco mitad a 24, me daría 12, mitad 16, 8. Mitad de 12, 6, mitad de 8, 4. Mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. O sea que la primera solución es menos 3 medios. Y aquí podemos sacarle también mitad 4, mitad 8, mitad 2, mitad 4, mitad 1, mitad 2. O sea que la otra solución es un medio positivo, ¿no? Porque estos negativos se cancelan. Y listo. Tendríamos esta ecuación, tendría dos soluciones. La primera solución es menos 3 medios y la segunda es un medio. Recuerden que pueden verificar reemplazando estos valores aquí en las X y tienen que darle igualdad. Vamos a ver otro ejemplito. Bueno, voy a ver un momentico para los que están tomando nota. Bueno, sigamos. Vamos a ver este último ejemplo. Uno con logaritmos. Terminamos la conferencia. Entonces, tengo logaritmo en base de 2 de 9 menos 5x menos logaritmo en base de 2 de x menos 7 igual a 3. Entonces, voy a utilizar la propiedad 2, ¿cierto? Que tengo acá, de que cuando tengo una recta lo puedo ver como un cociente, ¿sí?
sea que esto lo puedo ver como logaritmo en base 2 de 9 menos 5x sobre x menos 7 y esto igual a 3, ¿no? Acuérdense, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que 2 elevado a la 3 me da 9 menos 5x sobre x menos 7. O sea que 8, porque 8 es 2 a la 3, es igual a 9 menos 5x sobre x menos 7. ¿Cómo solucionamos esta ecuación? Pues multiplicamos por x menos 7 a ambos lados, o este que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, ¿cierto? Entonces me quedaría x menos 7 multiplicado por 8 igual a 9 menos 5x. Distribuimos el 8, pues daría 8x menos 7 por 8, 6, ¿cierto? Y pues 9 menos 5x. Dejamos variables a un lado y constantes al otro. Entonces, vamos a dejar las variables aquí al lado izquierdo. Entonces, este 5x que está negativo pasaría a sumar. Y este 56 que está negativo pasaría a sumar. Pero, como son términos semejantes, a 8x le sumo 5x, que me daría 13x. Y a 9 le sumo 56, me daría 65. Y pues aquí solamente sería pasar entonces a dividir el 13, ¿no? En caso de que se pueda simplificar, pues simplifico, ¿no? O sea, si ambos son divisibles por 2, o ambos son divisibles por 3, o ambos son divisibles por 4. En este caso, pues no vamos a encontrar divisores comunes. O sea que quedaría ahí. ¿Listo? Bueno, muchachos. No sé si tienen preguntas. Recuerden, levante la manito. Pueden ir haciendo sus preguntas. Entonces, si no tenemos preguntas, entonces vamos. Profe Ángel, ¿ibas a decir algo? No, profe Rafael, iba a decir que no hay manos levantadas y no hay preguntas. Y pues es muy importante recordarles a los estudiantes que recuerden revisar el micrositio del curso de cálculo diferencial, ya que ahí está segmentada la información por unidades y por actividades en los cuales les van a servir de gran ayuda. También si desean revisar el canal de YouTube donde se encuentran las grabaciones tanto de este periodo como de periodos anteriores, podrían revisar allí esas grabaciones como apoyo a la temática. Esa era mi aporte que quería brindarle a los estudiantes. Perfecto, profe Ángel, muchísimas gracias. Bueno, apreciados estudiantes, ha sido un placer para nosotros estar con ustedes y explicarles estos temas. Recuerden que pueden contactarnos por Teams, por el correo institucional o por el correo personal, correo interno del curso. Recuerden, nunca nosotros le vamos a enviar, nunca, muchachos, nunca, no vayan a caer en esas trampas. Nunca le vamos a enviar correos con cuentas personales. O sea, si le llega un correo que diga rafael.gaitan@gmail, ese no soy yo. No vayan a caer en las trampas. O si le llega ángel.rodriguez@hotmail, ese no es el profe Ángel, ¿sí? Porque ya ha pasado que personas inescrupulosas empiezan a pedir trabajos y eso lo hacen por medio de cuentas personales. Le dice, no podemos revisarlo por tal lado, por favor envíemelo en este correo. Y muchos estudiantes caen y le envían el trabajo. Resulta que son personas o mismos estudiantes que han creado cuentas para que les manden los trabajos y ellos saber cómo hacer los trabajos, ¿no? Entonces, Rafael, nunca hay manos contesten. levantadas, qué pena interrumpirlo. Listo. Esther, pregunta. Yo estuve revisando el canal también del profesor Anderson Campos. No sé si, porque ahí tiene unas clases grabadas, porque creo que lo vi en algún lado que podíamos también revisar. Anderson Campos. Ángel, ¿tú lo has escuchado?
No, señor. De pronto, si la estudiante Esther lo puede compartir por el chat para que los compañeros lo puedan visualizar, pues le agradeceríamos mucho, Esther. Sí, el tema es que cuando me dijeron lo de ingresar por el correo, estaba haciendo todo el proceso, pero no me deja ingresar con la misma contraseña que ingreso a la parte virtual. Ya coloqué como la PQR pues para ver si me pueden ayudar. Pero lo encuentran como Anderson Campos, pero Anderson con doble S. Listo. Anderson con doble No sé S. si ¿Eso es de la UNAD? Sí, porque ¿En él YouTube? ahí tiene los IPAs, él también revisa con los ejercicios que tenemos. Entonces, con doble S. ¿Anderson qué? Con doble S. Campos. Pues yo lo encontré, debe ser el que aparece allí. ¿Es ese Esther, el que puse en el chat? Es que no tengo acceso al chat, profe. Ah, ya. Por lo que te conté. Vamos a ver qué manda por acá. Sí, debe ser él. Él tiene varios videos de cálculo diferencial. Sí. Entonces, por acá Varios tenemos. Es que no se está Listo, viendo la tenemos como pantalla, profe listo. Rafael, de pronto si la quieres compartir. Ah, gracias. Ahora sí, ¿cierto? Sí, pues de pronto si también quieren pueden consultar el canal de él, pero pues está el micrositio también en el cual hay videos también que pueden consultar. Listo, gracias Esther por informarnos. Vale. En los videos aparecen más videos, o sea, no solamente tiene eso, sino en la parte, le dan clic en el video y ahí tienen más videos. Listo, gracias Esther. Pueden Hay es otra usarlo manito como levantada. una ayuda complementaria, ¿no? Primero ingresen al micrositio, todas las ayudas que tenemos ahí. Y ya si tienen alguna otra duda, pues pueden complementar. Para que no se vayan a cargar tampoco mirando tanta información que hay en la web. ¿Listo? Bueno, Sí, eso es cierto. sigamos. Hay otra ¿Quién pregunta, otra mano más? levantada, creo, ¿o no? Ismael. Ismael, ¿ibas a decir algo? No se escucha, no se te escucha, Ismael. Bueno, creo que Ismael tiene problemas con el micrófono. Puedes escribir ahí por el chat. Y esperamos tu duda. Bueno, había otro que tenía la manita levantada, pero se sale. Listo, profesor estudiante. Entonces, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Aprovechen este fin de semana para subir sus aportes y nosotros poder retroalimentarles la semana siguiente. ¿Listo? Recuerden, no es necesario que suban todos de una vez, ¿no? Suban de a uno o dos ejercicios para que así podamos retroalimentarles. No dejen para lo último porque entonces ya no se le va a alcanzar a hacer retroalimentación. Entonces, que tengan un excelente día. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego muchachos, que estén muy bien.